tal? En este vídeo vamos a hablar sobre un vídeo que me ha parecido súper interesante y que os voy a enseñar a continuación. Así que, vamos allá. A combatre la pobresa i el canvi climàtic. Va a ser sobre los pueblos indígenas y la población. ¿Sabes qué significa indígena? Indígena es un término que, en un sentido amplio, se aplica a todo aquello que es relativo a una población originaria del territorio que habita, cuya presencia es lo suficientemente estable y prolongada para tenerla como por oriunda, es decir, del territorio que habita. A continuación os voy a enseñar dos pirámides de población un tanto diferentes entre sí. En la primera pirámide podemos ver una pirámide de población con forma de bulbo. Esta representa a España. Como vemos, hay muy pocos nacimientos, pero vemos que va subiendo por la edad más o menos de los 30, 40, 50 años. Y se va estrechando más la pirámide porque hay más muertes, pero somos un país con la esperanza de vida bastante alta. En esta segunda pirámide podemos ver una pirámide de forma triangular o de parasol. Representa a un país subdesarrollado, en concreto Angola. Los países subdesarrollados tienen una esperanza de vida bastante baja y esto se debe a unos factores: las vacunas, la nutrición y la escolaridad. Hablando del tema sobre los países subdesarrollados, me gustaría introducir la diferencia económica entre ambos países, desarrollados y subdesarrollados. La desigualdad económica es el reparto desequilibrado de riqueza o rentas económicas entre los miembros o grupos de una comunidad. 7 causas de la desigualdad económica: la globalización, la irrupción de la tecnología, los empleos y salarios, los sistemas fiscales, la evasión fiscal y la escasez de políticas contra la desigualdad. Como ya hemos dicho antes, los países se dividirían en desarrollados y subdesarrollados. Los países desarrollados suelen tener una buena economía, tienen empresas extranjeras en otros países ya que la mano de obra es más barata, no hay casi normativas ambientales y los gobiernos son más fuertes. En cambio, los países subdesarrollados es donde los países ricos o desarrollados explotan sus recursos naturales y la población de estos países vive en una situación de pobreza extrema. En cuanto a la implantación de empresas extranjeras, me parece un buen momento para introducir el tema del consumo responsable, ya que tiene consecuencias negativas para los países subdesarrollados. El consumo responsable es el consumo de un producto que implica hacer un gasto consciente de los productos que estamos consumiendo. Todo esto no solo nos afecta a nosotros, también al país, al mundo y al medio ambiente. Esto afecta en los diferentes países, ya que, como hemos dicho antes, en los países subdesarrollados es donde los países ricos o desarrollados explotan sus recursos naturales. Entonces, por todo esto, el sobreconsumo afecta a los países subdesarrollados, ya que muchos de sus productos y recursos naturales son explotados por los países ricos. En el medio ambiente afecta, ya que cuanto más se consuma, más se fabrica y más se produce, por lo que habría mucha más contaminación. Por eso hay que tener un consumo responsable y ser conscientes de lo que consumimos. Otro tema que me parece muy importante hablar es la globalización. La globalización es el proceso por el cual se han estrechado las relaciones entre los países del mundo, ya que cada vez están más interconectados y dependen unos de otros. Este proceso no es de ahora, también ocurrió en la antigüedad, cuando el Imperio Romano conquistó el Mediterráneo. Nos dejó la lengua, la cultura, las creencias. Hay diferentes tipos de globalización. La globalización económica, y algunas de sus características son, por ejemplo, la expansión del capitalismo, la desaparición de barreras comerciales, el aumento de la población económica, globalización política, la expansión de los derechos humanos y la democracia. La globalización cultural. Sus características son difundir las características culturales y se suele difundir a través del ocio de los países. Y por último tenemos la globalización tecnológica.
que son las nuevas tecnologías, como por ejemplo la comunicación vía internet, los smartphones, hoy en día muy importante. Pero la globalización tiene consecuencias positivas y consecuencias negativas. Las positivas serían el crecimiento económico, los nuevos puestos de trabajo y la difusión de las culturas. Y en cuanto a las negativas sería el aumento de la desigualdad entre países, la desaparición de las culturas autóctonas y las nuevas fake news, que serían noticias falsas. Otro tema del que me parece bastante importante hablar es la deuda externa. La deuda externa es la suma de deudas que tiene un país con entidades extranjeras. Las entidades son asociaciones de personas que pueden ser de cualquier tipo, en especial las que se dedican a una actividad laboral. La entidad financiera, la entidad política, la entidad deportiva. Cuando el nivel de deuda del país es muy alto, se suele asociar a un crecimiento de la economía más lento, en comparación a fases en las que la deuda de un país es más baja. ¿Cómo afecta? Ya hemos dicho que los países se dividían en desarrollados y subdesarrollados. Los desarrollados lo llevarán de una forma más leve, ya que por lo general tienen una buena economía, pero los países subdesarrollados tendrán bastantes problemas, ya que no tienen lo que viene siendo una muy buena economía. Y por último, me apetece introducir el tema de la contaminación, ya que es un tema que actualmente se suele hablar mucho entre los países y me parece muy importante. En nuestro país, 800.000 son las muertes prematuras a causa de la contaminación. Los gases más nocivos son el dióxido de carbono, el metano y el dióxido de nitrógeno. Y a causa de la contaminación, los años de vida van a bajar 2 años. 4 puntos a destacar: la alimentación, los transportes, la moda y las energías. La alimentación. Es increíble el consumo de huella hídrica que se utiliza para la alimentación. Un dato que me sorprendió bastante fue que para producir 1 kilo de ternera se necesitan 15.000 litros de agua. La ganadería contamina, ya que hay un gas producido por ella llamado metano. Hay que revisar nuestra dieta y reducir nuestro consumo de carne roja. El transporte. El transporte contamina mucho, por eso hay que empezar a utilizar más las bicis y en distancias cortas caminar, que lo tenemos muy olvidado. Y en vez de utilizar tanto coche, pues usar medios de transporte público, por ejemplo el autobús. La moda. Otro gran consumidor de huella hídrica es la moda. Para hacer un vaquero se necesitan 7.000 litros de agua, que eso equivaldría a lo que beberíamos en 10 años. Muy fuerte. La ropa negra contamina bastante más que las demás. Algunas empresas, como por ejemplo Nike, utilizan sobreexplotación infantil para aumentar su producción. ¿Qué pasa? Que al aumentar la producción, muchísima más contaminación. Y por último, hablemos sobre las energías en los países subdesarrollados. No solo en nuestro país, también en los países subdesarrollados, ya que a ellos también les repercute mucho. Las energías no renovables emiten gases nocivos y residuos radiactivos que son muy malos para nuestra salud y para el medio ambiente. Es un gesto pequeño, pero muy importante. Si todos apostamos por las energías renovables, reduciremos las emisiones de gases nocivos, como por ejemplo el CO2 y los residuos procedentes de la producción de energías no renovables. Algunos ejemplos de energías no renovables son estas de aquí. Y estos son algunos ejemplos de las energías renovables: la eólica, la geotérmica, la hidroeléctrica, la mareomotriz y la biomasa y los biocarburantes. Espero que con este vídeo os haya ayudado a reflexionar más sobre este tema, que me parece súper importante y súper interesante. Nos podéis seguir en nuestras redes sociales. Espero que os haya encantado.